Muy buenas tardes a todos. Soy desde Finanzas Trading para finalizar la jornada de hoy. Una vez ya finalizada la sesión en Estados Unidos, vamos a hacer un pequeño análisis en materia de divisas que yo creo que es interesante recalcar, sobre todo por unas, digamos, dos polos opuestos que vimos en relación al rendimiento del dólar el día de ayer, con unas pérdidas muy generalizadas lo que los anuncios de la Fed, mientras que hoy vimos un dólar digamos que recuperando terreno gracias a unos buenos datos macroeconómicos. Eh, Vamos a hacer un análisis gráfico, pero antes de hacer el análisis gráfico, que lo tengo en este momento, quisiera revisar junto a ustedes aspectos macroeconómicos importantes que obviamente hay que tener en cuenta. Inicialmente, como les mencionaba, ayer la pérdida del dólar frente a las principales divisas del G7 fue muy relevante, eh, dado que la Fed no presentó digamos que un mayor cambio en sus políticas monetarias específicamente. Se mantuvo la tasa y también se mantuvieron los niveles de compras y de activos financieros. Entonces, de parte de Estados Unidos no vemos un mayor cambio en su política monetaria, lo que es un discurso que en lo personalmente creo que el mercado cada vez em, convence menos para el mercado, entender de que la inflación parece inexistente para el Banco Central estadounidense. En lo personal preocupa. Ellos se han defendido em, con una estimación de la inflación que no corresponde o que no es correcta y que ha sido muy criticada por diferentes economistas, en cuanto a sus verdaderos niveles de apreciación de lo que está pasando en la economía. Entonces, ante estas noticias de la Fed y ante su poca preocupación sobre lo que vaya a pasar con la inflación, y digamos esclareciendo muchísimo más el, el panorama de seguir activando la economía, la respuesta inmediata fue una baja en el precio del dólar, en el valor del dólar en general. El DX de ayer, el índice dólar el día de ayer perdió mucha fuerza. Y para el día, y digamos que estabilidad en el dólar fue bien aprovechado el día de ayer para tanto el euro como la libra esterlina, como lo estamos viendo. Ahorita lo vamos a ver muchísimo más grande o muchísimo más específico en nuestro análisis con nuestro broker, para poder hacer un mejor análisis, ¿vale? Pero inicialmente quiero que me permanezcan con esta imagen en su cabeza. Estamos viendo que estamos en una directriz principal hacia la baja. Estamos marcando, em, estamos principalmente con dos niveles importantes, y son estos dos que señalé aquí, que son los últimos máximos que se han marcado, pero son máximos decrecientes. Sin embargo, durante la última sesión se marcó este máximo, que no está cerca al máximo del 1,22. Sin embargo, se rompió esa estructura principal con la cual estamos manejando. Pese a que se rompió esa estructura principal, antes de pensar en un cambio de tendencia importante, quiero recalcar esta pérdida de esta pérdida generalizada que ha tenido los niveles de RSI, indicando un agotamiento cada vez más marcado para, para el euro dólar. Em, Como lo mencionaba el día de hoy, gracias a los datos positivos en materia macroeconómica, específicamente estoy hablando de un PIB de cercano al 6,4 por encima de la perspectiva del mercado, y también estoy hablando de unas menores peticiones de desempleo en comparación al último dato. Digamos que le dio fuerza al dólar, como lo podemos ver y como lo vamos a ver ahorita más ampliado, no solo para el euro, sino también para la libra. Para la libra, digamos que la bajada fue un poco menos abrupta, pero antes de ir allá, recordemos que también estamos en un triángulo que marcaba y que respetaba muy bien estas directrices principales que están marcadas por esas dos líneas, em, que, que, que grafico en este momento. Estos dos túneles que grafico, el gráfico, digamos que este par siempre respeto esta directriz principal, y como se esperaba,
una ruptura hacia arriba trajo un nivel alcista importante. Algo que tener en cuenta es que aunque la ruptura se dio, digamos, con unas velas verdes importantes, también estamos viendo unos niveles de RSI indicando cada vez más agotamiento, inclusive con una pendiente más hacia abajo en relación a este indicador, lo cual aquí nos da inclusive unos indicios más claros de lo que podría ser una divergencia importante entre marcar niveles cada vez más bajos, pero estar en una directriz, digamos, que marque una tendencia al alza importante. Eso en cuanto como al panorama general. Digamos, para analizar un poquito más lo que está pasando. Inicialmente aquí tenemos al euro dólar. Para los que vieron las sesiones anteriores o si las quieren revisar en los videos que están en el canal de Finanzas Trading, estos niveles de estos dos canales de directrices en el corto plazo yo los tenía marcados de una manera diferente. Lo único que hice fue ajustarlos a los nuevos mínimos crecientes que se marcaron para indicar dos puntos importantes. El primero, por supuesto, ya estos niveles de 1,9865, digamos que comienzan a perder un poco de relevancia y marcando, y por supuesto ahorita lo que está, digamos que como en el panorama del operador debería ser este último mínimo que se presentó en las últimas horas. Igualmente también estamos viendo una pérdida, o sea, un patrón muy interesante con el euro dólar. Específicamente, ya tenemos varios periodos en los cuales se tiene una fuerza importante en el RSI para luego marcar periodos a la baja, que es digamos que es una especie de patrón generalizado que estamos viendo durante este canal ascendente. ¿Qué nos importa? Por supuesto, la ruptura de los niveles de los últimos máximos que se marcaron, estoy hablando del 1,21143 que vemos en la pantalla, van a ser relevantes. Em, eh, en cuanto al análisis gráfico, digamos que yo en lo personal operar hasta que no se rompa esta directriz principal que marco acá, digamos con unas velas bien importantes, operar en contra de la tendencia en el corto plazo. No es lo que recomendaría. Recomendaría una ruptura de este nivel y que se rompan con unas velas bien sólidas el nivel del 1,21, que son los que marcan los últimos máximos que vimos antes de la jornada del día de hoy. Una vez roto esto, sí esperaría, como lo he mencionado en sesiones anteriores, una pérdida generalizada de las libras del G7 para que el dólar vuelva a retomar eh, su nivel sobre estas divisas. Por otra parte, en cuanto al análisis de la libra esterlina dólar, lo que yo más recalco en este momento es esta tendencia que se ha respetado ya un rato para el RSI, una ruptura generalizada o bien importante en estos niveles, en esta tendencia que hemos visto, marcaría unos niveles de corrección importantes eh, para, para la libra esterlina dólar. En este momento nos encontramos en este punto importante de la última tendencia creciente que presentamos o de la gran tendencia presente que presentamos en el corto plazo, que es la que marco acá con estos canales. Em, pero por supuesto, digamos que no podríamos hablar, pese a que el RSI nos da unas ideas relevantes em, en materia en materia digamos, de fuerza de compra o fuerza de venta. Como podemos ver, lo único que tenemos en este momento es un nivel del 1,3932 que se acerca muchísimo a estos niveles de acá que hay que tener en cuenta. En este momento está en ese punto en el cual una ruptura en estos niveles marcaría la dificultad del par para marcar estos nuevos máximos que ha venido marcando durante las últimas sesiones y esperaríamos una especie
de corrección a la baja. Sin embargo, pues hasta no ver como lo teníamos en el euro, hasta no ver, digamos que unas rupturas importantes en esas directrices principales, no nos daría argumentos para operar en contra de la tendencia. Por último, les quisiera mencionar, digamos, a favor de mi argumento. Recientemente, analistas de Credit Suisse, una entidad financiera relevante, piensan que el par euro-dólar podría apuntar a un retroceso del 78%, del 78,6% en, en relevante que podríamos hablar. Si de pronto para cerrar, antes de irnos, me gustaría enmarcar esta figura que podemos denotar aquí en Fibonacci desde la última gran tendencia que mostramos desde el último gran rebote antes de la tendencia alcista que estoy analizando. Estamos en unos niveles importante, sobre todo para el nivel de 23,6 de Fibonacci. Una vez se ve una ruptura clara en este tipo, en este nivel justo por el que está pasando en este momento de la cotización, podríamos, digamos que proyectarnos a unas pérdidas en 38,22 que sí nos podrían dar más argumentos estadísticos, sobre todo para pensar en una ganancia del dólar generalizada para la libra en su comparación con la libra esterlina. Sin embargo, hay que estar pues pendiente. Mencionó mi objetivo principal con mencionar esto es que esas rupturas de estos 2 días que vimos anteriores marcaron una pauta importante en lo que son los gráficos, que es como lo que les acabo de mencionar, que es muy, muy, muy relevante. Eh, digamos que antes de terminar, en general me gustaría marcar esta gran tendencia que rompió los niveles de volúmenes, marcando una tendencia hacia arriba relevante. em, digamos eh, que va en contraposición a lo que vemos en el RSI. Sin embargo, pues hay que hacer el análisis y esperar esos niveles de ruptura que esperamos en el corto plazo para tener posiciones y operaciones de inversión mucho más claras. Eso fue todo, espero esto les haya sido de gran ayuda y no me queda nada más que darles las gracias y esperar que hayan tenido una jornada muy rentable el día de hoy. Un saludo.